Hola, buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes, profesora, ¿cómo está? Cónchale, apenas con usted porque la vez pasada la computadora se me quedó como estatizada y no pude rápidamente meterme en el Zoom para pedir rápido otra reunión y entonces pasarle la información para que se volvieran a meter. Anoten mi número telefónico que es 0416 916-2220 para que, bueno, cualquier cosa que me quieran preguntar, me lo hacen también por el teléfono y eso, aunque no, yo no soy muy partícipe de tener reuniones por WhatsApp ni eso, porque en la universidad no toman en cuenta eso para las horas que nosotros nos dedicamos a ustedes, ¿ves? Tiene que ser o por acá por Zoom, o por el chat, o el intercambio que podemos hacer a nivel de la mensajería interna del SAL, ¿no? ¿Lo anotaron bien? 0416-916-2220. Espero que no se... Profe, ya yo lo tengo, usted me lo mandó por un mensaje. Ok, perfecto. Antes de compartir aquí la cuestión, déjenme, porque la profesora me dijo, ay, tienes que tomarle una foto. Esto se va a quedar grabado ahí luego en el Zoom, porque yo no elimino lo que nosotros hablamos, pero tengo que tomarles una foto para que por lo menos somos cuatro. Bueno, somos cuatro y ya está ahí. Ay, ya que se me prendió el flash aquí. Voy otra vez. Eso. Sí, porque todas estas cosas se auditan, porque, bueno, hay mucho fraude, a veces los alumnos nos acusan a nosotros, los profesores, porque no hacemos el trabajo. Otras veces es que el profesor no hace el trabajo, entonces la cosa se pone grave, ¿ves? Entonces, como esta situación es un poco delicada en cuanto a darles a ustedes las clases, digamos, a distancia, entonces es preferible pues que todo sea transparente. Vamos a esperar a ver, ojalá que no vaya a haber un show aquí de que se vaya a volver a guindar el sistema y podamos explicarle un poquito lo que... Yo lo que voy a hablar es de los conceptos. Ahora, ¿ustedes cómo los van a enlazar? Ahí es donde yo quiero que ustedes tengan la creatividad. ¿Se ve la imagen? ¿Me están escuchando? Ah, ok, ya. Profe, Aquí yo sí, aún profe, no sí se le... escucha. Gracias a Dios. Y a mi compañera no. Ajá, aquí dice que la conexión está inestable, pero bueno. Ok. Bueno, yo le puse allí para que ustedes hicieran una interrelación entre lo que son las personas con discapacidad, las personas con movilidad reducida y lo que es la minusvalía. Entonces, yo encontré de las páginas que me puse a revisar, ya que ustedes saben que es la primera vez que yo voy a dar esta materia, encontré este concepto que me parece muy interesante, donde dice que las personas con discapacidad son aquellas quienes tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que al interactuar con diferentes barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. ¿Okay? Entonces,
Hay unas deficiencias físicas que al parecer se constituyen como barreras y que aparentemente no permiten, ¿verdad?, su integración con la sociedad en igualdad de condiciones. Entonces, la discapacidad es un concepto que ha venido realmente evolucionando y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan la participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Bueno, yo veo, como les dije la vez pasada, que discapacitados realmente somos todos, ¿ok? Todos tenemos maneras de ser distintas, pero claro, a nivel de la sociedad, un discapacitado es una persona que por supuesto eh, tiene una condición que no le permite acceder a cosas, por ejemplo, el que no puede ver, el que no puede escuchar, el que no puede caminar, el que tiene autismo o sufre de síndrome de Down, que se clasifica como intelectual, las personas depresivas, que le tienen miedo a todo, desde que salen de la casa le tienen miedo a todo, en fin, pero dentro de los que son capacitados, vamos a llamarlos así entre comillas, los capacitados, hay personas pues que también tienen sus discapacidades. Entonces es como muy versátil la cosa, ¿no? Pero como estamos estudiando arquitectura, nosotros nos vamos a ir más que todo por la parte de lo que es lo físico, lo que nos impide acceder a ciertos y determinados lugares o sentirnos cómodos y confortables en ciertos y determinados espacios, entre otros. Entonces, a mí me gusta este concepto, aun cuando, si lo seguimos desarrollando, observamos, a ver si me pasa la página, que realmente la discapacidad es una condición, ¿ok? Ya que todos seríamos discapacitados bajo los conceptos antes señalados. ¿Y qué nos hace realmente discapacitados? El entorno físico y social en el que se vive, poniéndonos en una injusta situación de desventaja e inequidad que se convierte en una responsabilidad social en la que todos estamos involucrados. Entonces, realmente, quien nos hace discapacitados es el entorno. ¿Por qué? Porque las personas o la sociedad deben aceptar que las demás personas o que todos tenemos una discapacidad. O sea, tenemos una manera de ser, tenemos claro, como les dije la vez pasada, si estamos haciendo viviendas y las viviendas son en masa, nosotros no podemos complacer peticiones. Los ejemplos que se han dado en la costa oriental del lago, por ejemplo, la reubicación que se hizo del Hornito hacia los puertos de Altagracia, se hizo cumpliendo los requerimientos de las familias. Esta población se vio afectada, yo no me acuerdo muy bien cuál fue la causa del efecto natural que hubo allí, pero es un ejemplo que nosotros tomamos cuando yo trabajaba en la Bolsa, en la costa oriental del lago, donde nosotros queríamos, o se hizo pues el primer intento de reubicación de población que estaba sufriendo hundimiento por efectos de la extracción del petróleo. Entonces, allí se tomaron en cuenta otras experiencias de reubicación que hubo y entonces la gente decía, bueno, si a mí me hacen lo mismo que hicieron en el Hornito, mi casa tiene que tener 4 habitaciones, tiene que tener esto, tiene que llevarse la loza, porque yo gasté mucho dinero en eso, tiene que tener un techo raso así, tiene que tener esto, tiene que tener lo otro. Entonces, claro,
La inversión que en ese entonces hizo el gobierno nacional en el hornito fue muy costosa y al fin y al cabo, bueno, las personas nunca quedaron satisfechas. En el caso de Ducolsa, realmente allí se hicieron las viviendas en masa, se hicieron 4 tipos de vivienda, una vivienda de 2 habitaciones y un baño, después de 3 habitaciones, 2 baños y una vivienda de 4 habitaciones y 2 baños y medio, y la otra era una variante que estaba en las esquinas, porque la parcela de la esquina quedaba un poco más grande, entonces podía tener inclusive hasta una habitación adicional con baño, ofreciendo así 5 habitaciones con 3 baños. Entonces, cuando trabajamos en masa, que es lo que realmente se trabaja en la sociedad, no se toman en cuenta las discapacidades. Pero como ustedes van a ser, si Dios quiere, muy pronto arquitectos, se van a topar con que al mandarles a diseñar un espacio abierto, o quizás algunas viviendas, bien sean multifamiliares o unifamiliares, debiéramos tocar esos puntos que tienen que ver con la discapacidad. Por ejemplo, aquí donde yo estoy viviendo, que es la casa de mi hermana, mi cuñado, como les dije, tuvo esa discapacidad y entonces el cuarto de ellos dos es en la planta alta. Mi cuñado no podía subir las escaleras. Entonces, lo más lógico era que aquí en planta baja existiera un cuarto con un baño. Y lamentablemente eso no lo había. Entonces tuvieron que agarrar y mover los muebles y habilitar en la sala, comedor, un cuarto improvisado. ¿Por qué? Porque nunca se pensó que alguno de ellos pudiera tener una discapacidad para poder adaptarse dentro de la habitación, dentro de la casa. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros todas estas cosas tenemos que preverlas de que quizás mañana pasado. Bueno, otro ejemplo que hubo fue cuando mi mamá ya vieja, pues mi mamá prácticamente de 89 años, yo viví con ella y ella había comprado su apartamento hace muchos años, cuando yo tenía 14 años, y mi mamá pues no tenía su cocina arreglada y yo trabajando y eso, le arreglé la cocina, pero ya siendo mi mamá una persona muy mayor, pues de 89, 88, 89 años. ¿Qué pasó allí? Su cocina yo no se la hice convencional a las cocinas normales que tenemos nosotros, que si con el gabinete arriba, que si con la cosita para poner los platos guardados allí y que baje digamos, una puertecita y baje y guarde eso. Porque mi mamá era una persona de baja estatura, ya con dificultades hasta para cortar, inclusive hasta para agacharse y buscar las cosas debajo de los gabinetes. Entonces a mí se me ocurrió hacerle la cocina de mampostería, ¿verdad? Pero casi todo eran gabinetes. ¿Por qué? Porque mi mamá se podía alar el gabinete, ¿verdad? De eso digamos, eso tiene un nombre, pero se me olvidó. Es una especie de mecanismo que la gaveta se abre e inmediatamente la gaveta se cierra para facilitarle a ella, pues que ella pudiera abrir, agarrar los cubiertos o la olla o inclusive los platos, las tazas, y entonces ella colocarlo en la parte de arriba y ella poder defenderse sola en su propia cocina. Entonces eso me llevó, digamos, a hacer, era una cocina como rústica moderna, pero era para una persona de mucha edad, ya 89 años, mi mamá la disfrutó hasta que tuvo su ACV a los 95 años, que murió, y bueno, estuvo ella disfrutando de su cocina muy poco tiempo, pero por lo menos hubo algo de confort para ella. Claro, ella era su cocinita, sus 2 mesas, o sea, su plato,
pero no tenía algo así conformado, bonito, donde ella se sintiera como un poquito identificada, con un poquito de mayor, ¿no?, calidad. Entonces, cuando volvemos a lo mismo, cuando trabajamos en masa, la sociedad, las alcaldías, el gobierno nacional, no están mirando la discapacidad como algo, digamos, algo común. Lo común es que seamos todos normales, ¿ok? Entonces, al ser así, pues todo se hace en masa y todo, digamos que todo se repite. Pero como ustedes van a trabajar algunos irán a trabajar con el sector público y otros trabajarán con el sector privado y hay otros que trabajarán entre los dos, tenemos que tomar en cuenta la discapacidad, ¿ok? Sobre todo en las áreas del entorno urbano, donde la persona sale de su casa, debería, por ejemplo, si tiene dificultad para caminar, debería tener una rampa, esa rampa que lo lleve hasta la acera, en la acera, dependiendo de la discapacidad motora que tenga, utilizar algún texturizado en el piso y todas esas cosas que las vamos a ir viendo en el transcurso del curso, ¿no? Y por supuesto, todo como a nivel de la persona que está trabajando. Por ejemplo, mi mamá, siendo una persona que medía unos 50 y ya después con su vejez fue viviendo menos y tal, no podía tener una cocina a unos 65, o sea, a 80 centímetros, como por ejemplo en mi caso, que yo soy una persona que mide casi unos 70, entonces yo tengo una cocina un poco más alta, una cosa, entonces yo me curvaba, pero mi mamá estaba cómoda. Ya ese apartamento lo vendimos, obviamente, ¿no? Pero la cosa es que las medidas de las personas con discapacidad también condicionan los diseños. Entonces, todas estas cosas las vamos a ir viendo en el curso, en el transcurso de la materia, para que ustedes se den cuenta que de repente un baño para una persona con silla de ruedas, pues tendrá que tener la mano un poco más bajo porque ella no se va a parar para incorporarse, para poderse lavar las manos, ni va a tener una ponchera en las piernas para poderse lavar las manos, que si está sola, ¿quién le facilita la ponchera? ¿Quién le facilita todas esas cosas? Entonces, tenemos que buscar como un mecanismo donde haya confort y a la vez inclusión, de tal manera de que las personas que estén con capacidades puedan convivir con personas discapacitadas y a la vez la persona discapacitada tenga un poco más de independencia para poderse desarrollar en ese entorno interno o interior de su vivienda o del espacio donde inclusive va a trabajar, y también poderse defender y ser un poco más independiente en el entorno urbano que circundará su casa, entre su casa y su sitio de trabajo, o entre su casa y su esparcimiento, porque nosotros tenemos que algún día pues salir de la pandemia, que de paso ya no se está hablando de pandemia, sino ya como de una enfermedad endémica, así como pasó con la tuberculosis, así como pasó con la viruela y así como pasó con el sarampión y todas esas cosas, donde, bueno, los niños que comiencen a nacer, algunos nacerán con los anticuerpos de las vacunas que nos coloquen a nosotros, y a nosotros pues nos colocarán las vacunas, los que no vayamos a parir, por ejemplo en mi caso, nos colocarán las vacunas para poder sobrevivir los embates de la enfermedad del COVID, que ha sido muy agresivo, ¿no? Entonces, en cualquier momento volveremos a retomar las calles y lo vamos a retomar sin usar las mascarillas ni nada de eso, sino que, bueno, igual que salen las personas con la tuberculosis, salieron con la tuberculosis, porque después de un tiempo, pues las personas comenzaron a adaptarse y
nosotros pues en cualquier momento, a lo mejor no será este año, pero sí será el año que viene, saldremos a la calle sin la mascarilla, ya vacunado y bueno, esperando y confiando en Dios que si nos da la enfermedad, pues que digamos la cosa sea menos, ¿no? Entonces, con esto quiero decir que a la larga vamos a tener esa interacción, la interacción de salir a la calle, de que nos vamos a montar en un transporte público, de que vayamos a un sitio a trabajar, de que bueno, vivamos la ciudad, vivamos la ciudad. Y entonces, eso ameritará que ustedes tengan que hacer su diseño, no solamente para personas capacitadas, sino también para las personas con estas condiciones. Entonces, la discapacidad es una condición. El siguiente concepto que tengo aquí es el de la movilidad reducida. Fíjate, la movilidad reducida, según estas personas que tienen que ver con espacios aéreos, es la restricción para desplazarse que presentan algunas personas debido a una discapacidad o que sin ser discapacitadas presentan algún tipo de limitación en su capacidad de relacionarse con el entorno al tener que acceder a un espacio o moverse dentro del mismo, salvar desniveles, alcanzar objetos situados en alturas normales. Por ejemplo, mi mamá no podía levantar sus bracitos a ciertas alturas porque ya mi mamá ya estaba tan viejecita que ella ya no, su articulaciones no le daban para levantar cosas, entonces yo no le hice su cocina con gabinetes altos, sino que todo se lo hice abajo, como les dije, con gaveticas, para que ella pudiera moverse mejor entre gavetas. ¿Ok? Las personas, siguiendo con el concepto, las personas con movilidad reducida es aquella cuya movilidad esté limitada a efectos de la utilización de un medio de transporte debido a cualquier discapacidad física, sensorial o de locomoción, permanente o temporal, o mental, a su edad o a cualquier otra causa que necesite una atención especial y la adaptación a sus necesidades de los servicios que se ponen a disposición de todos los pasajeros. Por ejemplo, una persona que está embarazada no te va a caminar. Claro, los embarazados, en el caso del aeropuerto, de un avión, no se van a montar ya después de los 8 meses, tienen que montarse con permiso en un avión si van de un sitio a otro. Porque ya se considera, digamos, ya para ese momento ya la persona tendría, entre comillas, el tiempo para poder parir al bebé. Entonces, la presión que ejerce el despegue y el aterrizaje del avión puede causarle a ella tener el niño en pleno vuelo. Entonces, por eso se limita que ellas viajen en avión. Pero, digamos que de 6 a 7 meses, ellas no caminan como una persona que no esté embarazada. Entonces, si ellas caminando en la ciudad, normalmente las personas embarazadas, las señoras embarazadas, nunca van a caminar igual que una persona que no esté embarazada. Entonces, eso es una movilidad reducida, es un tipo de discapacidad, lo que les quiero decir. O sea, que la movilidad reducida es un tipo de capacidad. No es que vamos a decir que la discapacidad es sinónimo de movilidad reducida. ¿Ok? Porque realmente es una discapacidad. Pasa también con las personas mayores que caminan con bastón o que no quieren caminar con bastón, sino que ellas, porque hay personas mayores que se vuelven un poco tercos, o sea, no aceptan su condición de que tienen que aceptar, pues que tienen poca movilidad. Entonces, si ellas van por la calle caminando,
para montarse en un carrito o en una buseta o en cualquier medio de transporte, ellas requieren ayuda. Entonces, unas utilizan las andaderas, otras utilizan bastones, otras van de la mano con personas que los acompañen, etcétera, etcétera. Entonces, estas personas tienen movilidad reducida. Entonces, de los conceptos que le di para que revisaran, que son estos tres, tenemos que movilidad reducida es un tipo de discapacidad, ¿verdad? Y discapacidad es el verdadero concepto. Y la minusvalía física no existe ya. Ese término está en desuso, ¿ok? La Organización Mundial de la Salud, publicada en 1980, dice, puede ser una clasificación internacional de deficiencia, discapacidad y minusvalía, que la minusvalía física es la situación de desventaja de una persona a consecuencia de una deficiencia o de una discapacidad que le limita o impide el desempeño de un rol que sería normal en su caso, en función de la edad, sexo, factores sociales y culturales. Pero el término de la discapacidad abarca mucho más que esta minusvalía física. Esta minusvalía física tiene más que ver con la movilidad reducida. De todas maneras, ya este término, como se lo coloqué aquí, está actualmente en desuso y ya no podemos hablar de personas minusválidas. Ese término ya no existe. ¿Ok? ¿Alguna duda al respecto, queridos? Ay, No quedamos tengo ninguna duda. solamente dos personas, pero bueno, tres, pues, Noreli y Eleazar. Sí, bueno, de hecho pude ver que nuestra Constitución bolivariana dice que establece, o sea que no debemos llamar a las personas con discapacidad, no debemos llamar a las personas ni minusválidas, Ajá, ni creo que el término que se refiere es persona con discapacidad, ese es el término que se debe usar como tal. Eso es lo que es, pude una vez leer en algo por ahí. es correcto. Así es que debe ser. Persona con discapacidad. Persona No, con de repente. discapacidad. Ujú. Y hay aproximadamente entre 7 y 8 discapacidades. Claro, esa es la segunda actividad que ustedes van a hacer. Hay que describirlas, tenemos que manejarlas, porque aunque nosotros vamos a diseñar cosas que tienen que ver con lo físico, debemos conocer las otras discapacidades, ¿ok? Ujú. Para que manejemos los términos como deben ser. ¿Y Nureli se quedó congelada? ¿O? Aquí estoy, profe. Ok. Bueno, profe, con respecto a lo que ha hablado, Ajá, en principio comenzó a decir lo de las viviendas unifamiliares y ajá, en el tercer semestre, ajá. estábamos en clases presenciales. A mí, o sea, a mi grupo les tocó realizar 3 viviendas unifamiliares y Ajá. cada una de ellas tenía que ser para personas con discapacidad. Y, o sea, Excelente. lo primero que nos contó la profesora fue lo que usted dijo, lo que le pasaba a la persona que está viviendo en su casa, que tenía que tener una habitación en el piso de abajo porque, obvio, las personas con discapacidades no pueden subir escaleras, ascensores, o sea, nada de eso. Eso Entonces, es correcto. bueno, recordó bastante lo que me estaba comentando. Sí. Siempre tenemos que Sí. prever cuando hacemos casas de distintos niveles, cónchale, hay que pensar que tenemos que tener un cuarto en planta baja, no necesariamente el cuarto de servicio, porque antes se usaba que el servicio tenía que dormir abajo, al lado de la cocina y tener su baño privado y no sé qué, no sé qué más. Ya ese cuento del servicio realmente ya no, se podría seguir utilizando, pero ya hay mucha gente que ya no utiliza eso, ¿no? Entonces, el cuarto
de planta baja debería de utilizarse para el huésped, ¿por qué no? La visita, o hasta para un hijo. Hay hijos que les gusta vivir, estar abajo, cerca al lado de la cocina para comerse todo lo que es de abajo, ¿no? O el del mismo matrimonio, porque el matrimonio principal realmente es el, digamos, el que domina la casa, ¿no? La pareja. Y la parte de arriba, pues usarla para otros cuartos adicionales y puedes tener una terraza arriba y tal. Bueno, todo depende del diseño que cada quien quiera. Yo puedo decir algo y a ustedes se les ocurre otra cosa y al otro cliente y todo el mundo tiene su deseo totalmente distinto. Pero lo que sí es básico, que tengamos abajo ese cuarto, o ese espacio. A mí me gusta mucho, hay una página de Instagram que a mí me parece excepcional, bueno, no me acuerdo el nombre de la página, pero de repente te aparece que el tipo está en la planta baja y entonces viene una visita y de repente el tipo abre un mueble y saca una cama y broma y entonces hizo un cuarto. Wow, ¿no? Para 2, 3 días está fabuloso, pero cuando ya tenemos una familia donde, donde ya tenemos que establecer ciertas condiciones, cónchale, cuando, por ejemplo, que pasó aquí, cuando cuando llegara aquí, mi cuñado tenía que estar en buenas condiciones para él poder subir las escaleras y llegar hasta su cuarto arriba, ¿ves? Entonces, Dios mío, la rehabilitación, la broma, la cosa, tiene que ser eficiente, o sea, uno se llena de mucho estrés porque uno sabe por todas las cosas que han pasado. Igual mi mamá estuvo también en esta casa y que se quedó en un cuarto arriba y mi mamá, pobrecita, prácticamente estaba arriba, yo le decía el ático, porque todos se lo llevábamos arriba porque estaban las escaleras, entonces mi mamá por su deficiencia de sus rodillas no podía estar bajando a la cocina a comer en el comedor, sino que tenía que comer en la parte de arriba, entonces en la parte de arriba no había comedor, no había nada. Y así, con muchas cosas, como que no sé que me está pasando un mensaje aquí, ¿sabes? Que tiene terribles problemas con conexión de internet. Bueno, no importa, de todas maneras yo esto se lo voy a grabar. Ya quedan 2 minutos 49 segundos y bueno, yo espero que con esto le haya aclarado bastante en los términos. Cuando yo hablo de esquema conceptual, me gusta que interrelacionen, ¿no? O sea, de repente ya ustedes saben que la movilidad reducida es un tipo de discapacidad y entonces ya el término de minusválido no se utiliza, pero sí tiene que ver con esa movilidad reducida. Entonces, me gusta que hagan las interrelaciones, las flechitas y las cosas. Y si ustedes consiguen más información, porque hay más información, pueden llenarme ese cuadro, esa hoja con más cosas interesantes para que todos aprendamos. Luego que hagan esta entrega, que es el 28, yo hago otra reunión para que veamos el mejor trabajo. Porque a veces, ay, no, profe, que yo lo hice así, que yo lo hice asado, me pasó ya con el otro curso. Entonces, me gusta para que ustedes vean, porque a uno le pongo una nota y porque a otro le pongo otra nota, porque algunos piensan que es un mapa mental, y en el mapa mental se requiere a la persona para que explique. En el esquema conceptual no se requiere a la persona para que explique. Debe estar ahí el concepto y la interrelación, inclusive esa interrelación hasta con un cuadrito que indique qué es lo que quiere decir con relación a otra cosa ahí. ¿Ok? Ese es lo que significa eso. No sé. Profe, disculpe, antes que termine, una compañera que está conmigo, yo soy de Extensión Maracaibo también, ella ahorita se encuentra en Caracas, entonces ella me dijo que si le podía decir a usted que si podía colocar la reunión 1 hora antes, o porque como ella está en Caracas, entonces me dijo que o sea, ella va a agarrar señal en una parte, pero hasta las 4 de la tarde.
Y yo también le quería Ok. decir si podría ser otro día, porque casualmente tengo una clase con estructura el lunes a las 6 de la tarde. O sea, hoy me metí con usted porque de verdad no había tenido internet bien y no Ok. había podido asistir a las reuniones que ha O- hecho. Esta es la ok. primera vez que asisto. Bueno, Sí. como ya se va a terminar, que esto se va a cortar ahorita en cualquier momento, vamos a seguir por el teléfono y nos ponemos de acuerdo entonces para la hora Cuál es más el número, profe? El nombre. 0416 916 Ajá. 2220. Esto se va a nueve cortar dieciséis 22 20 2220.